¿Alguna vez te has detenido frente a una casa que parece estar viva? No me refiero a un hogar cálido ni acogedor, sino a un lugar donde las ventanas parecen mirarte como ojos cansados y las paredes respiran un aire de desconfianza. En México, en un pueblo olvidado por los mapas y por el tiempo, existe una construcción que nadie quiere nombrar directamente. Los ancianos del lugar solo la llaman esa casa, una advertencia disfrazada de costumbre. La fachada está cubierta de grietas que parecen cicatrices, y cada ladrillo guarda el eco de voces que ya no deberían existir. Los árboles que la rodean crecen torcidos, como si evitaran tocarla, como si la tierra misma la rechazara. No hay dirección exacta. Los que la han visto aseguran que aparece de repente, como si se materializara al final de un camino de tierra cada vez que alguien curioso la busca. La leyenda cuenta que en los años 50, la familia que la habitaba desapareció una noche entera. No hubo rastros de lucha, no hubo sangre, no hubo huellas de huida, solo la mesa puesta para la cena y las velas aún encendidas en los candelabros. Los vecinos juran que escucharon un coro de gritos sofocados, como si las paredes los hubieran absorbido. Desde entonces nadie volvió a vivir allí. Pero el misterio no terminó con la desaparición. La casa comenzó a jugar con los que se atrevían a acercarse. Algunos campesinos aseguraron que cada vez que la miraban, la construcción parecía distinta. A veces más alta, otras más estrecha, como si respirara y creciera a voluntad. Los cazadores de historias de terror, esos jóvenes que buscaban adrenalina, entraron más de una vez, y no todos salieron. Los que lograron escapar contaron cosas imposibles de comprender. Uno decía que había entrado por la puerta principal y salido por un pasillo interminable que lo dejó en el panteón del pueblo, sin recordar cómo. Otro aseguró que en el comedor vio a una mujer sentada con un vestido blanco, pero al mirarla de frente no tenía rostro, solo una piel estirada que se movía como si tratara de formar expresiones. El aire dentro de la casa nunca es igual. A veces huele a flores marchitas, otras veces a carne podrida. Y lo peor, siempre hay un murmullo en el techo, como pasos que siguen tu respiración. Un testimonio que marcó para siempre la leyenda fue el de un niño en los años 70. Su madre lo perdió de vista mientras jugaba cerca del terreno. Lo encontró llorando frente a la puerta de la casa, con los ojos desorbitados. El pequeño repetía una y otra vez: «Me habló, me dijo que entrará», pero no era una voz de aquí. Desde entonces, las madres del pueblo repiten la misma advertencia a sus hijos: no mires esa casa, no la nombres, y sobre todo, nunca cruces su puerta, porque los que entran no regresan iguales. Algunos vuelven en silencio, con la mirada fija en un punto invisible, como si parte de su alma hubiera quedado atrapada allí. Otros simplemente nunca regresan. ¿Y tú? ¿Te atreverías a poner un pie en el umbral de una casa que parece estar esperando? Dicen que todo comenzó con ellos, los Hernández Villalobos. Eran una familia común, de clase media, católicos practicantes y con fama de ser amables. Vivían en esa casa de 2 pisos desde 1949. El padre, don Manuel, trabajaba en la capital y solo regresaba los fines de semana. La madre, doña Clara, cuidaba a los 3 hijos: Julia, de 15 años, Rodrigo, de 11, y la pequeña Estela, de apenas 7. Los vecinos siempre comentaban que Clara mantenía la casa en perfecto orden, con flores frescas en los floreros y el olor de pan horneado escapando por las ventanas. Nadie hubiera imaginado que esa misma familia desaparecería como si el suelo se los hubiera tragado. La noche fue un sábado de junio de 1951. Aún recuerdan la tormenta, rayos que iluminaban las montañas y un viento que hacía crujir las tejas. Un vecino aseguró haber pasado frente a la casa poco antes de la medianoche. Alcanzó a ver la mesa preparada, con platos servidos y velas encendidas, pero al día siguiente,
Cuando otro vecino fue a llevarles leche fresca, no encontró a nadie. La mesa seguía puesta, la comida intacta, las velas derretidas hasta el final. El silencio dentro era insoportable. No había rastro de pelea, ni ventanas rotas, ni muebles volcados. La cama de Estela aún tenía la muñeca de trapo sobre la almohada. Los zapatos de Julia estaban alineados al pie de su cama. La camisa de Rodrigo estaba doblada en la silla. Y sin embargo, no había un alma en el lugar. La policía local abrió una investigación. Revisaron pozos, caminos, barrancos cercanos. Nada. Los archivos solo conservan una nota en tinta que dice: se sospecha abandono voluntario, pero no se descarta intervención desconocida. Ninguna prueba, ningún cuerpo, ni siquiera una huella reciente. Lo más extraño vino después. Los vecinos juraban escuchar, por las noches, risas de niños que salían desde las paredes de la casa. Una mujer del pueblo afirmó que una madrugada, al pasar frente a la puerta, escuchó claramente la voz de Clara susurrar: no entres, aún estamos aquí. Con el tiempo, los rumores se multiplicaron. Algunos decían que la familia había hecho un pacto con fuerzas oscuras para prosperar y que, llegado el momento, la deuda fue cobrada. Otros hablaban de una maldición antigua, relacionada con el terreno mismo, pues antes de levantar la casa existía un rancho donde ocurrieron hechos sangrientos durante la Revolución. Sea como sea, lo cierto es que nadie volvió a ver a los Hernández Villalobos, y la casa quedó vacía, esperando. Los habitantes del pueblo aprendieron a evitarla, pero siempre con la sensación de que alguien observaba desde las ventanas cubiertas de polvo. Años después, llegarían nuevos curiosos, forasteros atraídos por la historia de la desaparición. Ellos serían los siguientes en enfrentarse al umbral. Pasaron los años, y con ellos la leyenda de la casa se convirtió en un murmullo repetido en las cantinas y mercados del pueblo. Pero los forasteros siempre se sienten más valientes que los locales, quizá porque no cargan con el peso de la advertencia. Fue en 1963 cuando llegaron 3 estudiantes de arquitectura desde la Ciudad de México, jóvenes, arrogantes, convencidos de que todo misterio tiene una explicación racional. Se llamaban Luis, Armando y Teresa. Traían cuadernos, cámaras fotográficas y la idea de documentar la vieja construcción para un proyecto universitario. Los vecinos, al verlos acercarse a la casa, les gritaron desde lejos: «¡No entren! Ese lugar no es para ustedes». Ellos rieron, ignorando el miedo en los rostros ajenos. Luis comentó con sorna: «Es solo una casa vieja llena de polvo y ratas. Lo único que nos puede dar miedo aquí es el tétano». Entraron al atardecer cuando la luz se filtraba anaranjada por las nubes pesadas. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien los hubiera estado esperando. Teresa fue la primera en notar que, a pesar del abandono, el aire dentro olía a flores marchitas, como si alguien hubiera dejado un ramo recién cortado. Los 3 comenzaron a explorar. Tomaban medidas, hacían bocetos, se burlaban del eco que devolvía sus voces. Pero al subir al segundo piso, las risas murieron. En el pasillo, colgados de clavos oxidados, había 3 retratos cubiertos de polvo. Al limpiarlos, descubrieron algo inquietante. Los rostros de esas pinturas eran los de ellos mismos. Luis palideció, diciendo que debía ser una broma de mal gusto, quizá algún truco del tiempo. Armando insistió en que era imposible, que no podían estar retratados en un cuadro pintado décadas antes de su nacimiento. Teresa, con lágrimas en los ojos, juró que en el marco de su retrato había un rastro de sangre seca. Esa misma noche, solo 2 salieron de la casa. El cuerpo de Armando nunca fue encontrado. Luis y Teresa contaron versiones distintas. Él aseguraba que Armando había corrido por las escaleras gritando y que nunca lo vio salir. Ella afirmaba que una sombra lo había arrastrado hacia las paredes, como si la casa lo absorbiera. Lo único en lo que coincidían era en un detalle escalofriante. Cuando miraron hacia atrás,
Las luces del comedor estaban encendidas y una familia entera cenaba tranquilamente, en silencio, bajo la tenue luz de las velas. Después de aquella noche, Luis cayó en una espiral de locura. Pasaba los días dibujando planos imposibles, casas con pasillos que no llevaban a ninguna parte. Teresa se encerró en su cuarto y jamás volvió a hablar de lo que ocurrió. La prensa apenas registró el hecho como un accidente universitario. Pero en el pueblo, la advertencia se volvió aún más clara. La casa elige, y si te reconoce ya no podrás escapar. Cuando el rumor de los estudiantes desaparecidos comenzó a esparcirse, el pueblo quedó paralizado por el miedo. Las familias cerraban puertas y ventanas al caer la tarde, y nadie se atrevía a pasar cerca de esa construcción después del anochecer. La sensación de que la casa había cobrado una nueva víctima era insoportable. Fue entonces cuando apareció el padre Anselmo, un sacerdote anciano que llevaba décadas sirviendo a la comunidad. Tenía fama de hombre firme, de fe inquebrantable, pero también de alguien que había visto demasiado. Había enterrado niños, consolado viudas y enfrentado, según sus propias palabras, cosas que no eran de este mundo. Al escuchar los relatos de Luis y Teresa, decidió actuar. El mal se alimenta del miedo, y ustedes ya se lo han dado en abundancia, dijo ante los vecinos. Una tarde, con su sotana negra, un crucifijo de hierro y un pequeño libro de oraciones, cruzó el umbral de la casa. Nadie quiso acompañarlo. Algunos ancianos incluso le rogaron que no entrara, pues la casa no era terreno de Dios. Pero Anselmo no escuchó. Los testigos que lo vieron entrar cuentan que apenas puso un pie dentro. El aire cambió, las nubes oscurecieron el cielo, y un viento helado recorrió la calle como si la casa hubiera exhalado. Dentro, el sacerdote encontró signos que parecían burlarse de su fe. Crucifijos invertidos clavados en las paredes, imágenes religiosas con los ojos arrancados y un altar improvisado con velas negras consumidas hasta el hueso. El comedor aún conservaba la mesa puesta, como congelada en el tiempo, los platos con comida ya convertida en polvo. Padre Anselmo comenzó a recitar el ritual de exorcismo, su voz temblando pero firme. Al principio, solo se escuchaba su eco, pero pronto se mezcló con un murmullo que venía del techo, como si decenas de voces lo repitieran al unísono. De pronto, las paredes comenzaron a resumar un líquido oscuro espeso con olor a hierro. El sacerdote levantó el crucifijo y gritó: «En el nombre del Altísimo, devuélvanlos». Fue entonces cuando los vio. En la escalera, a medio camino entre la luz y la sombra, apareció la familia Hernández Villalobos. No eran fantasmas traslúcidos, sino figuras corpóreas, grises, con ojos vacíos que lo observaban en silencio. La pequeña Estela, con su muñeca en brazos, extendió la mano como pidiendo ayuda. El padre Anselmo intentó acercarse, pero la visión se desmoronó en un grito desgarrador. La casa entera tembló, los candelabros se derritieron en segundos y las puertas se cerraron de golpe. Horas después, al amanecer, los vecinos vieron al sacerdote salir tambaleando. Su sotana estaba empapada y sus ojos ya no eran los mismos. Parecían haber visto un infierno que nadie más podría imaginar. Jamás volvió a hablar del tema. Solo repetía una frase entre dientes cada vez que alguien lo preguntaba: «Esa casa no pertenece a este mundo, y lo que guarda no debe ser liberado». Con el tiempo, su salud se quebró. Murió en silencio, con las manos aferradas a su crucifijo, como si aún temiera que las paredes de esa casa vinieran por él. Pero lo más inquietante ocurrió en su funeral. Varios asistentes aseguraron haber escuchado, justo cuando cerraron el ataúd, la voz infantil de una niña que susurró desde la esquina de la iglesia: «Padre, ¿por qué nos dejó?». Con la muerte del padre Anselmo, el pueblo quedó marcado por un silencio incómodo. Todos sabían que la casa seguía allí, esperando como una herida abierta en medio del camino.
Nadie la habitaba. Nadie se atrevía a cruzar sus puertas, pero su sombra seguía creciendo sobre la memoria de todos. Fue en 1972, cuando un nuevo presidente municipal, cansado de los rumores y decidido a modernizar la zona, ordenó que la casa fuera derribada. «Es solo un montón de ladrillos viejos», dijo con arrogancia. «No podemos permitir que un cuento de viejas siga atemorizando al pueblo». Llegaron obreros con mazos, palas y hasta una máquina excavadora. La noticia corrió rápido y la mayoría de los habitantes se escondieron en sus casas rezando en silencio. Sabían que aquello no terminaría bien. El primer golpe lo dio un obrero joven. Apenas el mazo tocó la pared, un sonido hueco resonó como si la casa hubiera gemido. El hombre retrocedió riendo nervioso, pero lo intentó de nuevo. El segundo golpe lo hizo sangrar. Del muro brotó una corriente de polvo oscuro y vidrio molido que le abrió la frente. Los demás obreros se miraron entre sí, incómodos, pero continuaron. Cuanto más golpeaban, más sólido parecía volverse el material. Los muros no se resquebrajaban como ladrillo normal, parecían de piedra viva, latiendo bajo cada impacto. Entonces intentaron con la excavadora. El operador, un hombre curtido por años de trabajo, encendió la máquina y avanzó contra la fachada. Cuando la pala de acero chocó contra el muro, un chirrido insoportable llenó el aire, como un grito metálico que atravesaba los huesos. Las ventanas se quebraron hacia afuera, lanzando esquirlas como cuchillas. El operador cayó muerto sobre el volante. No hubo sangre, no hubo herida visible. Simplemente dejó de respirar con los ojos abiertos, fijos en la casa. El resto de los trabajadores huyó despavorido. Nadie volvió a intentarlo. El presidente municipal, presionado por las familias y temiendo una revuelta, canceló el proyecto. En los archivos quedó registrado de forma ambigua. Se suspende la demolición por causas de fuerza mayor. A partir de ese día, el pueblo comprendió algo terrible. La casa no podía ser destruida. Cada intento de dañarla terminaba en tragedia, como si la construcción misma tuviera una voluntad propia, defendiendo lo que guardaba en su interior. Desde entonces, los vecinos aprendieron a convivir con su presencia, rodeándola de silencio. Pero la casa, lejos de apagarse, comenzó a atraer a más curiosos. Viajeros, investigadores de lo paranormal, incluso periodistas. Y cada visita, en lugar de traer respuestas, añadía un nuevo capítulo de horror a su historia. Porque esa casa no quería caer, quería seguir de pie, esperando al próximo que se atreviera a entrar. A inicios de los años 80, la leyenda de la casa ya no era un simple rumor local. Había llegado a periódicos regionales y estaciones de radio. Fue entonces cuando apareció Héctor Salgado, un periodista joven, ambicioso, con fama de perseguir historias que nadie más quería cubrir. Héctor llegó al pueblo con una cámara fotográfica colgada al cuello y una pequeña grabadora de casete. Se presentó ante los vecinos con una sonrisa confiada, asegurando que su propósito era separar la verdad de la superstición. Los habitantes lo miraban con compasión. Ya habían visto esa misma arrogancia antes y sabían cómo solía terminar. Esa noche, Héctor entró solo a la casa. Varios curiosos lo siguieron a la distancia, pero ninguno cruzó el umbral. Desde fuera pudieron escuchar cómo el periodista hablaba en voz alta, narrando cada rincón mientras la grabadora giraba. Estoy en el vestíbulo. La pintura de las paredes parece reciente, aunque dicen que nadie vive aquí desde hace 30 años. Subiré a la planta alta. Su voz sonaba firme, aunque a ratos titubeaba. Los testigos aseguran que tras 15 minutos la voz de Héctor cambió. Se escuchaba más agitada. Creo que hay alguien arriba. Escucho pasos, pero no veo a nadie. Luego un silencio largo. Después un grito ahogado. Y finalmente, el sonido de la grabadora cayendo al suelo. El periodista nunca salió.
La policía local buscó su cuerpo durante 3 días. Revisaron cada habitación, cada rincón, incluso los cimientos. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero lo peor llegó semanas después. La grabadora apareció misteriosamente en la banca de la iglesia del pueblo. Nadie supo quién la dejó allí. Los lugareños, aterrados, pidieron al sacerdote más joven que aún vivía que la llevara lejos. Sin embargo, uno de los muchachos del pueblo, movido por la curiosidad, presionó el botón de play. La cinta comenzó con la voz de Héctor describiendo la casa, tal como lo habían escuchado aquella noche. Pero después, algo cambió. Su voz se transformó en un murmullo áspero, como si hablara desde un lugar profundo, subterráneo. Entre los crujidos y ruidos metálicos, se escuchó con claridad una frase que no era suya. Ahora tú eres parte de nosotros. El casete fue destruido esa misma tarde. Lo quemaron en la plaza, pero aún en las llamas, la cinta emitía chillidos como de niños llorando. El nombre de Héctor Salgado jamás volvió a aparecer en la prensa. Oficialmente fue declarado desaparecido. Para el pueblo, en cambio, se convirtió en otra advertencia grabada en la memoria. La casa no solo devora cuerpos, también atrapa voces. La década de los 90 trajo una fiebre particular. Los programas de televisión sobre lo paranormal, inspirados por películas extranjeras y documentales sensacionalistas, un grupo de jóvenes de Guadalajara decidió formar su propio equipo de cazadores de fantasmas. Se hacían llamar los Buscadores de la Verdad, y como era de esperar, escucharon hablar de la casa maldita en ese pueblo olvidado de México. Llegaron con todo el equipo que pudieron reunir: cámaras VHS, linternas potentes, micrófonos de contacto y hasta una rudimentaria máquina de medición de campos electromagnéticos, que uno de ellos había armado con piezas compradas en el tianguis. El plan era sencillo: grabar una noche completa en la casa y vender el material a una televisora local. Eran 5 en total: Hugo, el líder; Mariana, la escéptica; Toño y Carlos, los bromistas; y Eduardo, el camarógrafo. Los vecinos intentaron detenerlos. Les advirtieron que no era un juego, que la casa no aceptaba visitas sin cobrar un precio, pero los muchachos, confiados, sonrieron para la cámara, diciendo que iban a demostrar que todo era un mito. Esa noche, instalaron el equipo en el vestíbulo, colocaron una cámara fija apuntando al comedor y otra en la escalera, encendieron las linternas y comenzaron a recorrer el lugar. Estamos en la famosa casa que, según dicen, nunca debería ser visitada, dijo Hugo a la cámara. Vamos a comprobar qué hay de cierto en esta leyenda. Al principio todo parecía tranquilo, pero alrededor de la medianoche, los aparatos comenzaron a fallar. Las pilas nuevas se drenaban en minutos. Las linternas parpadeaban como si algo absorbiera la energía. El micrófono captaba voces que no pertenecían a ninguno de ellos. Susurros infantiles que repetían nombres. Mariana, la escéptica, fue la primera en cambiar de tono. En la planta alta, frente a un espejo cubierto de polvo, juró haber visto a la familia Hernández Villalobos reflejada detrás de ella, pero cuando volteó no había nadie. A las 2 de la madrugada, Toño desapareció. Estaban grabando en la cocina cuando de pronto, en un parpadeo de las linternas, ya no estaba. Nadie lo escuchó correr ni gritar. Simplemente se desvaneció. El pánico se apoderó del grupo. Quisieron salir, pero las puertas estaban selladas como si hubieran sido soldadas desde dentro. Eduardo grabó el momento. Se ve como Hugo empuja con todas sus fuerzas, como Mariana llora, como Carlos reza entre dientes, y en el fondo, apenas perceptible, se escucha la risa de un niño. El video fue encontrado días después en el pórtico de la iglesia, igual que la grabadora de Héctor años atrás. La cinta muestra a los jóvenes cada vez más desesperados, perdiendo noción del tiempo.
gritando que la casa no los dejaba salir. La última imagen es estremecedora. La cámara cae al suelo y apunta al comedor. Allí, en la mesa iluminada por velas, aparecen sentados 5 cuerpos inmóviles. Pero sus rostros no eran los de los muchachos, eran máscaras sin facciones, pieles tiradas sin ojos ni boca. Ninguno de ellos regresó. Sus familias los buscaron durante meses, pero las autoridades cerraron el caso con la misma frase de siempre: desaparición no esclarecida. Y así, la casa añadió otro secreto más a su colección. Corría el año 2003 cuando un hombre llegó al pueblo en un viejo bocho azul. No era periodista ni cazador de fantasmas, sino un simple viajero que recorría México buscando historias para un libro de crónicas personales. Su nombre era Ramiro Olmos, y tenía la costumbre de dormir en hostales baratos y escuchar las leyendas de cada lugar que visitaba. Una tarde, sentado en la cantina del pueblo, escuchó a los ancianos hablar de la casa que nunca deberías visitar. Al principio pensó que se trataba de una exageración folclórica. Rió, pidió otro mezcal y dijo: no existen las casas malditas. Todo es miedo heredado. Yo mismo iré mañana y les probaré que no hay nada. Los hombres callaron. Una mujer mayor se acercó y le puso la mano en el hombro. Con voz quebrada le dijo: hijo, si entras ahí no volverás a ser tú. Ramiro sonrió, convencido de que aquello sería el capítulo perfecto para su libro. Esa noche, armado únicamente con una linterna, una cámara digital sencilla y una libreta, se dirigió a la casa. Nadie lo siguió. Los vecinos lo observaron desde la distancia, con la resignación de quienes saben que nada puede detener a un incrédulo. Ramiro entró por la puerta principal y, como buen escritor, comenzó a tomar notas. La textura de las paredes, el olor húmedo, el crujir de las maderas. Su grabadora registró frases sueltas. La casa parece respirar. No sé cómo explicarlo. Siento que me observa. Durante horas recorrió habitaciones vacías anotando detalles hasta que encontró algo extraño en la sala. Un cuaderno abierto sobre la mesa, cubierto de polvo. Lo hojeó con curiosidad. Las primeras páginas eran ilegibles, manchadas de humedad, pero en las últimas reconoció su propio nombre escrito una y otra vez. Ramiro Olmos, Ramiro Olmos, Ramiro Olmos. El miedo comenzó a corroer su incredulidad. Decidió salir. Pero al llegar a la puerta principal, descubrió que no daba a la calle, sino a un pasillo interminable, iluminado por lámparas de aceite. Caminó durante minutos, tal vez horas, hasta que perdió la noción del tiempo. El hallazgo más perturbador ocurrió cuando miró por una de las ventanas del pasillo. Afuera no estaba el pueblo ni la noche, sino un paisaje de tumbas antiguas, miles de cruces alineadas bajo un cielo gris. En cada lápida estaba grabado un nombre que conocía: los Hernández Villalobos, Armando el estudiante, el padre Anselmo, Héctor el periodista, los cazadores de fantasmas, todos. Y al final una lápida fresca con letras húmedas, donde alcanzó a leer: Ramiro Olmos, 2003. Su cámara fue encontrada meses después en el asiento trasero del bocho, estacionado a las afueras del pueblo. Las fotos eran incoherentes, paredes que parecían moverse, pasillos que se curvaban como serpientes, espejos con rostros que no eran el suyo. La última imagen mostraba a Ramiro sonriendo, pero con los ojos completamente negros. Nadie volvió a verlo. El libro que quería escribir nunca fue terminado, pero algunos aseguran que en noches de tormenta se escuchan pasos solitarios dentro de la casa y el sonido de una pluma rascando papel, como si alguien aún estuviera escribiendo su crónica desde adentro. En el 2011, la historia de la casa llamó la atención de un grupo de cineastas independientes de Monterrey. Su proyecto: grabar un documental serio sobre lugares malditos en México. El título provisional era Puertas al Más Allá,
Y la joya central sería, por supuesto, la casa que todos temían nombrar. Llegaron con cámaras digitales de alta definición, micrófonos profesionales, luces LED, generadores eléctricos y hasta drones. Eran 8 personas en total, dirigidas por Claudia Méndez, una mujer decidida que juraba que con la luz adecuada, hasta los demonios parecen menos aterradores. La primera noche instalaron todo el equipo alrededor de la casa, colocaron reflectores potentes para iluminar la fachada y prepararon un dron para grabar tomas aéreas. Querían despojar al lugar de su misterio. Pero lo que sucedió fue lo contrario. En cuanto las luces tocaron las paredes, las cámaras comenzaron a fallar. Las imágenes se distorsionaban. Aparecían sombras que no correspondían a nadie del equipo. El dron se estrelló sin motivo aparente contra el techo, como si una mano invisible lo hubiera arrojado al suelo. Aún así, Claudia ordenó entrar. Grabaron testimonios frente a cámara. Los técnicos bromeaban. Los sonidistas hacían chistes nerviosos, pero las tomas revelaban otra cosa. Cada vez que alguien hablaba, en el fondo aparecían figuras estáticas, apenas visibles, observando desde las ventanas. Uno de los camarógrafos, Miguel, notó que su monitor mostraba algo inquietante. En lugar del equipo, la grabación enseñaba a una familia cenando en silencio, con las velas encendidas. Cuando bajó la cámara, sus compañeros seguían allí vivos, pero en el monitor, no. El pánico estalló cuando Julián, el sonidista, gritó que escuchaba voces en sus audífonos. Puso los auriculares en la cabeza de Claudia. Ella palideció. No eran interferencias, eran voces de niños diciendo los nombres de cada miembro del equipo. Y después sus fechas de nacimiento. Intentaron huir, pero al salir, descubrieron que el patio exterior ya no era el mismo. Donde antes había grava y hierba seca, ahora había lápidas alineadas, idénticas a las que Ramiro Olmos había descrito años atrás. En una de ellas estaba escrito: Claudia Méndez 2011. Los sobrevivientes, si es que se les puede llamar así, fueron 2. Una asistente llamada Laura y el chofer, que había esperado en la camioneta sin entrar. Encontraron a Laura una semana después, vagando descalza por la carretera cubierta de polvo, murmurando en bucle. Todo estaba encendido. Todos estábamos cenando, pero no teníamos caras. El material grabado jamás salió a la luz. La productora quebró. Los inversionistas desaparecieron de los registros y las cintas se reportaron como perdidas. Pero algunos aseguran que fragmentos del documental circulan en foros ocultos de Internet. Imágenes distorsionadas de un comedor iluminado por velas, donde 8 figuras se sientan inmóviles como esperando al espectador. Desde entonces, la advertencia se volvió más fuerte. Cuanto más intentas mostrar la verdad de la casa, más rápido te reclama como parte de ella. En pleno 2020, cuando el mundo estaba paralizado por la pandemia, el gobierno municipal decidió aprovechar el abandono del pueblo para delimitar terrenos. Querían impedir que curiosos siguieran entrando a la casa. Para ello contrataron a un solo hombre, don Evaristo, un guardia nocturno de casi 60 años, acostumbrado a vigilar bodegas y lotes vacíos. El acuerdo era claro: él debía quedarse en una caseta improvisada frente al camino de la casa. No tenía que entrar, no tenía que investigar, solo evitar que extraños se acercaran. A cambio recibiría un pago generoso. La primera semana fue tranquila. Evaristo se sentaba en una silla de plástico, radio portátil en mano, escuchando corridos viejos y fumando. Cada noche veía la silueta de la casa recortada contra la luna, nada más. Hasta que la segunda semana comenzaron los ruidos. Al principio creyó que eran animales. Golpes secos en las paredes, pasos sobre la azotea, portazos repentinos. Pero una noche lo escuchó con claridad. Una voz infantil llamándolo por su nombre. Evaristo, ven, tengo frío. Se le heló la sangre. Nadie sabía su nombre allí.
excepto quienes lo habían contratado. Juró no moverse, pero la voz se repitió, ahora más cerca, como si viniera justo detrás de la puerta de la caseta. Aterrorizado, encendió una lámpara y salió. No había nadie. La luz iluminó de frente la casa y entonces lo vio. Una figura pequeña, una niña con vestido blanco, de pie en el umbral. Llevaba una muñeca en brazos. Sus ojos eran dos huecos negros. Evaristo, temblando, levantó la radio para pedir ayuda, pero en lugar de la señal normal, del aparato salió un murmullo. La voz de decenas de personas repitiendo lo mismo, al unísono. Evaristo. Entra. Dicen que esa fue la última transmisión que quedó grabada en la frecuencia local. La caseta fue encontrada vacía a la mañana siguiente. La radio aún encendida con estática. Sobre la silla de plástico había un cigarrillo consumido hasta la mitad, como si lo hubiera dejado caer en medio de un susto. Evaristo nunca volvió a aparecer. Ni su cuerpo ni sus pertenencias fueron hallados. Lo único que encontraron los policías, al registrar el lugar, fue un detalle imposible de explicar. En la puerta principal de la casa había una huella de mano marcada en polvo, del tamaño exacto de la suya. Desde entonces nadie más aceptó trabajar como vigilante. El terreno quedó otra vez en abandono, como si la casa misma hubiera demostrado que no necesitaba protección. Podía cuidarse sola y además atraer a quien quisiera. El auge de las redes sociales trajo una nueva clase de curiosos. Los exploradores urbanos, jóvenes que buscaban adrenalina, y seguidores entrando a fábricas abandonadas, túneles olvidados y casas embrujadas. En octubre de 2022, un grupo de 5 influencers decidió transmitir en vivo desde la Casa Prohibida. Su canal, Urbex Sin Miedo, ya contaba con miles de suscriptores, y estaban convencidos de que esta visita sería su video más visto. Los vecinos trataron de detenerlos como siempre, pero los muchachos rieron, levantaron sus celulares y gritaron frente a cámara: «Hoy vamos a entrar a la casa que nadie se atreve a visitar en México». El chat explotó con mensajes, burlas y apuestas sobre quién sería el primero en asustarse. Entraron de noche, con linternas frontales y cámaras 4K. Al inicio todo parecía un espectáculo más: polvo, telarañas, muebles viejos. Ellos bromeaban, se empujaban entre sí, hacían chistes sobre fantasmas. Pero poco a poco, la transmisión cambió de tono. El público fue testigo de cómo las risas se apagaban. El audio comenzó a llenarse de interferencias, como voces lejanas hablando en un idioma incomprensible. Uno de los chicos, Diego, se detuvo frente a un espejo enorme en el pasillo. Saludó a su reflejo para la cámara, y el reflejo no lo imitó. La transmisión mostró con claridad cómo la figura en el espejo permanecía inmóvil, mientras él levantaba la mano. El chat se volvió un caos. Miles de espectadores escribiendo «corre» o «eso no es tu reflejo». Más adelante, Camila, la única mujer del grupo, comenzó a llorar. Aseguraba que alguien le susurraba al oído su fecha de muerte. Los demás intentaron calmarla, pero los micrófonos captaron un susurro perfectamente claro. 17 de octubre de 2022. Esta misma noche, el público, horrorizado, vio cómo la cámara de Camila cayó al suelo y mostró sus pies arrastrándose hacia la oscuridad, mientras una sombra se movía detrás de ella. Los 4 restantes corrieron hacia la salida, pero la puerta ya no estaba. El chat mostraba más de 20,000 espectadores en vivo, todos escribiendo frenéticamente que se veía una familia cenando en el fondo del comedor. Una familia de 5, que coincidía exactamente con el número de exploradores. El streaming terminó de golpe, con un grito colectivo y la pantalla congelada en una imagen. 5 siluetas sentadas a la mesa, con las caras borradas mientras velas ardían en silencio. El video fue retirado de la plataforma a las pocas horas, catalogado como contenido perturbador. Sin embargo,
Fragmentos descargados siguen circulando en rincones oscuros de Internet y cada cierto tiempo reaparecen bajo títulos distintos. Lo más aterrador es que, según el registro de usuarios conectados, más de 20.000 personas fueron testigos de la desaparición en vivo. Algunos aseguran que, tras ver el directo, comenzaron a tener pesadillas recurrentes con la misma mesa iluminada por velas, como si la casa hubiera extendido sus garras a través de la pantalla. Porque esa noche, la advertencia cambió. Ya no era necesario entrar en la casa para ser tocado por ella. En 2023, la leyenda de la casa traspasó fronteras. Un equipo europeo de investigadores paranormales, famoso por su serie documental en plataformas de streaming, llegó al pueblo con la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas. Venían de Alemania, Francia y España, cargados con maletas de tecnología avanzada, sensores térmicos, cámaras infrarrojas, radares de movimiento, micrófonos parabólicos. Decían que ninguna leyenda mexicana podría resistirse al método científico. El pueblo, cansado de repetir advertencias, ya ni intentó detenerlos. Solo una anciana les dijo al pasar: no vengan a buscar pruebas. Esa casa no necesita ser probada. El equipo se instaló en un hotel cercano. Desde allí transmitieron en redes sociales sus planes. 3 noches completas de grabación continua dentro de la casa. Prometieron mostrar todo sin cortes ni efectos especiales. La primera noche colocaron sensores en cada esquina. A los pocos minutos las alarmas comenzaron a sonar al mismo tiempo. Detectaban movimiento en todas las habitaciones. Las cámaras infrarrojas mostraban siluetas humanas en los pasillos, de pie inmóviles mirando hacia los dispositivos. Pero cuando los investigadores entraban, no había nada. La segunda noche, la situación empeoró. Revisando el material grabado, descubrieron algo aterrador. Cada cámara mostraba un ángulo de la mesa del comedor, y en cada toma, una persona distinta del equipo estaba sentada a cenar. Ninguno recordaba haberlo hecho, pero las imágenes eran claras. Allí estaban, inmóviles como muñecos con la mirada vacía. El pánico comenzó a fracturar al grupo. Uno de ellos, François, gritó frente a la cámara que quería irse, que el experimento había terminado. Los demás lo convencieron de resistir una noche más para no dañar el contrato con la productora. Esa decisión selló su destino. La tercera noche transmitieron en vivo para Europa. Miles de espectadores siguieron la señal, esperando fenómenos espectaculares. Lo que vieron fue peor. En mitad de la transmisión, las cámaras comenzaron a mostrar duplicados. Había 2 Claudias, 2 Marcos, 2 François, 2 cuerpos idénticos coexistiendo en el mismo espacio. Los originales gritaban, los duplicados sonreían en silencio. De pronto, la señal se cortó. Solo quedó un plano fijo del comedor. Allí estaban todos ellos, los originales y los duplicados, sentados en la mesa. 10 figuras en total, perfectamente inmóviles. El equipo nunca regresó a Europa. Las autoridades mexicanas alegaron desaparición no esclarecida durante un rodaje independiente. Sus familias recibieron apenas unas pocas maletas con ropa y documentos. Las cámaras, las computadoras y todo el material grabado desaparecieron misteriosamente. Pero en foros oscuros de Internet, circula un fragmento que se filtró antes de que la señal cayera. Una voz masculina, en español con acento extranjero, repitiendo entre sollozos: no hay salida. Cada puerta lleva de nuevo a la mesa. Todos somos parte del mismo banquete. Con ellos, la casa extendió su fama más allá de México. Ya no era solo una leyenda local. Se convirtió en un secreto oscuro que el mundo entero comenzaba a temer. A inicios del 2024, un grupo de trabajadores municipales realizó labores de limpieza cerca del terreno de la casa. Su tarea era sencilla: retirar maleza, colocar nuevas señales de advertencia y reforzar la malla que delimitaba la zona prohibida.
Nadie debía acercarse demasiado, pero uno de ellos, Mateo, al cortar hierbas secas junto al portón oxidado, encontró algo imposible: un cuaderno de tapas negras, intacto, sin polvo ni humedad, como si acabara de caer allí. Lo tomó con manos temblorosas y lo llevó al encargado. El hallazgo llegó a las autoridades y pronto a un periodista local que lo fotografió antes de que desapareciera en los archivos. El cuaderno estaba escrito en diferentes caligrafías. Algunas páginas eran torpes, como de un niño, otras firmes y elegantes, propias de un adulto. Lo más perturbador era que las fechas en las esquinas abarcaban décadas distintas: 1951, 1972, 1983, 2011, hasta llegar a enero de 2024. La primera entrada decía: no podemos salir. La mesa siempre está servida. El tiempo aquí no avanza como afuera. Más adelante, en letra temblorosa, escucho las voces de los que vendrán, nombres que aún no existen en el pueblo. Cuando ellos crucen la puerta, ocuparán un lugar en este cuaderno. En las páginas centrales había garabatos, dibujos de la casa con pasillos interminables, puertas que daban a cementerios, espejos con figuras sin rostro, y en una hoja suelta un mapa del pueblo, pero marcado con símbolos extraños, círculos y flechas que parecían expandirse desde la casa hacia las calles cercanas. Lo más aterrador estaba en las últimas páginas. La letra era reciente, clara, en tinta azul. Firmaba un nombre: Evaristo 2020. Sí, el mismo guardia desaparecido durante la pandemia. Su mensaje final estremecía: no fue un error aceptar el trabajo. Ella me llamó desde antes. Estoy con los demás. Y sé que este cuaderno llegará afuera, porque la casa quiere que sepan que ya no basta con entrar. Ella está saliendo. Después de eso, la libreta desapareció. Las autoridades negaron haberla retenido, y el periodista que tomó las fotos perdió su archivo completo tras un incendio accidental en su oficina. Sin embargo, algunos aseguran haber visto una de esas fotos filtrada en redes. Una página donde, con letras grandes y rojas, estaba escrito un nombre que no correspondía a ningún desaparecido conocido. Era un nombre común, sin apellido, como si esperara a alguien más. Un nombre que quizás aún no ha llegado al pueblo. En el 2025, la casa ya no era solo un rumor del pueblo. Era un secreto en expansión. En foros de internet, en podcasts de misterio, en videos borrados de la red, el nombre aparecía como un eco prohibido. La casa que nunca deberías visitar. Fue entonces cuando surgió la figura de Ignacio Beltrán, un investigador independiente de fenómenos paranormales que llevaba años documentando apariciones en hospitales y conventos abandonados. A diferencia de otros, Ignacio no quería cámaras ni fama. Su obsesión era personal. Aseguraba que la casa lo había estado llamando en sueños. Lo relató en su diario, que luego circularía en copias filtradas. La primera vez soñé con un pasillo interminable. La segunda, con una mesa servida con 5 sillas vacías. La tercera ya no estaba solo. Alguien me susurró al oído mi nombre. Ignacio viajó al pueblo en marzo de 2025, pero no intentó entrar en la casa. Su método fue distinto. Pasaba las noches en una pequeña posada cercana, registrando con cámaras su propio sueño. Lo inquietante era que en cada grabación se le veía hablar dormido, pronunciando frases que no eran suyas. Ya casi estás dentro. La puerta se abrirá cuando cierres los ojos. No necesitas caminar, solo soñar. Al cabo de una semana, comenzó a sufrir desmayos en plena vigilia. Los médicos locales lo revisaron. Su pulso se alteraba cada vez que la casa aparecía en sus pensamientos. Uno de ellos aseguró que su cerebro mostraba patrones de sueño aun cuando estaba despierto. La última entrada de su diario es aterradora.
Anoche me vi sentado a la mesa. Frente a mí había un cuaderno. No lo abrí. No quiero leer mi nombre allí. Pero lo peor es que cuando desperté, en la mesa de la posada había un cuaderno idéntico, esperándome. Ignacio desapareció la madrugada del 17 de agosto de 2025. La dueña de la posada declaró que lo vio acostarse como cualquier otra noche, pero al entrar en su cuarto al amanecer, encontró la cama vacía y sobre la almohada una nota escrita con su letra: "Ya no hace falta entrar en la casa. Ella entra en ti mientras duermes". Desde entonces, varios habitantes del pueblo afirman tener pesadillas idénticas. La mesa servida, las velas encendidas y figuras sin rostro ocupando lentamente cada silla. Una de esas sillas, dicen, aún está vacía. Durante décadas, cada testimonio, cada desaparición, cada eco de voces repetía el mismo escenario: la mesa del comedor. Siempre servida, siempre iluminada por velas que nunca se apagaban. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué esa mesa era el centro de todo lo que ocurría en la casa? Los ancianos del pueblo, aquellos que ya solo hablan en susurros, cuentan que antes de que la casa existiera, en ese terreno había una hacienda del siglo XIX, y en esa hacienda ocurrió una masacre. Durante un banquete en plena noche, los dueños fueron asesinados junto a sus invitados. Cuchillos, vino, risas que se transformaron en gritos. Nadie sobrevivió. Se dice que la mesa quedó manchada para siempre de sangre y que las almas de los comensales jamás se levantaron de allí. Cuando los Hernández Villalobos construyeron su casa en los años 50, lo hicieron justo encima de aquel comedor. Desde entonces la mesa no dejó de estar presente. No importaba que cambiaran los muebles, que intentaran redecorar, siempre volvía a aparecer en el mismo sitio, intacta, esperando. Los que la han visto de cerca aseguran algo escalofriante. Los platos no son de porcelana común, sino espejos pequeños. Y si miras demasiado tiempo tu reflejo en ellos, no ves tu rostro actual, sino el que tendrás en el momento de tu muerte. Por eso nadie regresa igual de la casa, porque la mesa no es un objeto, es un umbral. Cada silla representa un invitado, cada plato refleja un destino, y cada vez que alguien entra, una silla vacía se prepara para él. La revelación más terrible llegó con el cuaderno hallado en 2024. En sus páginas había un dibujo de la mesa, con 14 sillas ya ocupadas. Solo quedaba una libre, y debajo del dibujo, una frase escrita con tinta oscura: "La última silla es para quien escuche esta historia". Los ancianos dicen que ese es el verdadero peligro. No basta con visitar la casa, basta con conocerla, basta con imaginarla, basta con oír su nombre, porque la mesa se extiende como una invitación silenciosa. Así, la advertencia final no es sobre las paredes ni las puertas, sino sobre el banquete eterno que aguarda en su interior. Nunca mires demasiado tiempo la mesa. Nunca te sientes. Nunca aceptes su invitación, porque si lo haces en el momento en que cierres los ojos, descubrirás que ya no estás leyendo una historia, sino que estás allí, en la silla vacía, con las velas encendidas, rodeado de aquellos que nunca regresaron. ¿Aún estás leyendo? Entonces ya lo sabes, no era solo una historia. Cada palabra que atravesó tus ojos fue otra grieta abierta hacia la casa. No importa si nunca pisas ese pueblo, si jamás cruzas la puerta de madera podrida. La casa tiene otras formas de alcanzarte. A veces lo hace en un sueño, a veces en el reflejo de un vidrio, otras veces en el silencio de tu propia habitación. Recuerda la advertencia. La última silla estaba vacía. Y quien escucha, quien se atreve a imaginar demasiado, corre el riesgo de ocuparla. Si esta noche, al cerrar los ojos, escuchas el tintineo de cubiertos o ves la luz temblorosa de velas, no mires la mesa. No mires quién está sentado allí.
porque si lo haces, descubrirás que ya nadie te está contando la historia, ahora eres parte de ella.